¡Marica, necesitamos apoyo, necesitamos apoyo! Como el comandante del ejército, quiero decirle que me siento muy orgulloso de mi Policía Nacional. Muy orgulloso. Ayer estuvimos viéndonos por aquí en el PMU, con todos sus generales, Juan Pinilla, Fernando Murillo, Cárdenas, Rodríguez, todos ahí concentrados, sus coroneles, sus tenientes coroneles, mayores, capitanes, pendientes ahí de lo que hacían cada uno de ustedes. Estamos haciendo las cosas bien. Y acabo de hablar con los jefes de televisión, de Caracol, de RCN, y voy a traer una periodista. Ya le puse avión para traerla acá y que le muestre a los colombianos qué es lo que están haciendo nuestros policías. Aquí estamos ofrendando nuestra vida, nuestra humanidad, por los colombianos, por salvar la democracia que algunos quieren destruir. Estamos haciendo las cosas bien y me quité el tapaboca para que me puedan escuchar. Y aquí está su comandante del ejército, respondiendo por ustedes. Y no se preocupen, tenemos todas las filmaciones, tenemos minuto a minuto, segundo a segundo, día a día. Vemos lo que verdaderamente vivimos en una crisis en Cali este año. Un capítulo muy triste que legó de mucha mala fama a una hermosa ciudad. Una hermosa ciudad que le ha tocado superar capítulos muy negros en su historia. En Netflix, en Europa, cuando dices que eres de Cali, lo primero que te mencionan es la película de Netflix y el cartel. Ahora, cuando vas a Europa recientemente en junio, lo primero que te dicen es la ciudad que estaba en la guerra civil. Y no era una guerra civil, era una crisis mal gestionada. Así las cosas, vamos a hablar de elementos constitutivos de las crisis y la gestión en los ámbitos de la comunicación política, como ese gran paraguas que agrupa la comunicación política electoral y la comunicación política de la gestión pública del gobierno. Que muchas veces los gobernantes nunca se olvidan de que son candidatos y pretenden gobernar como si todavía fueran candidatos, y las lógicas narrativas, comunicacionales y discursivas son totalmente diferentes. Así las cosas, la comunicación política y la crisis nos legan un elemento fundamental. La política hay que entenderla como es. Ese cuento de hablar de que la política es el arte de servir, el arte de entregarse a la ciudadanía por el bien colectivo, no lo es tan cierto. La política no es ni blanca ni negra. La política no es buena ni mala. La política es gris y la política es de intereses. Y en ese orden de ideas es importante entender que el político quiere encontrar, administrar y consolidar el poder. ¿Para qué? Para el desarrollo y la implementación de unos postulados y unas ideas de lo que debe ser la cosa pública en representación de unos pocos miembros de la sociedad. Unos pocos miembros de la sociedad. Congresista, ¿a usted lo vota toda la República Dominicana? Lo vota una poca porción de la República Dominicana. Y así mismo sucede con los alcaldes y los gobernadores, que ni siquiera llegan al 50% de nuestras sociedades para ser electos. Con un 33% debido a la difuminación electoral que se encuentra, los votos nulos, los votos blancos y las tarjetas no marcadas, es suficiente para ganar. He ahí que desarrollen el ideario de unos pocos y no el de todos, como nos pretenden hacer creer aquellos que escriben poéticamente literatura política. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? A hablar de un concepto que hemos desarrollado o que desarrollé en los textos que aproveché en la pandemia y escribí para investigaciones científicas, y es el concepto de la campaña permanente. El concepto de la campaña permanente, que no es gobernar como te haces elegir, pero sí es entender que cuando estás en el gobierno estás en un ejercicio de campaña que te va a permitir dos cosas: o reelegirte a ti en el caso que se pueda en los países que lo permitan, o como en Colombia, dejar un sucesor con tus mismas banderas que siga desarrollando e implementando tu ideario político.
Esa campaña permanente permite construir algo que se llama legitimidad. Legalidad es una cosa, gobernabilidad es otro concepto politológico, pero la legitimidad es lo que te otorga la ciudadanía cuando respalda tu ejercicio de poder, tu ejercicio movilizador, pero sobre todo tu ejercicio de implementación de soluciones definitivas a necesidades históricamente insatisfechas de nuestros pueblos. Generadas por problemáticas estructurales, sí, pero al fin y al cabo necesidades que se presentan y que siguen irresueltas. Entonces, estos son ejemplos de gestión política, no solamente gestión pública, gestión política del manejo de crisis. Tal vez la mandataria en el mundo que mejor piloteó la crisis en el marco del COVID-19 y fue capaz de anular el tema del COVID en su isla, que convirtió en una sociedad que culturalmente, que étnicamente es más occidental que oriental, y convirtió una gran debilidad de que esa sociedad occidental se encuentra alejada del mundo occidental, en el suroriente del planeta, abajo de Australia, y esa debilidad histórica de Nueva Zelanda, que siempre la han llevado consigo, la convirtió en una gran fortaleza para gestionar la crisis. He ahí la importancia de tener un panorama estratégico y no solo táctico en la gestión de crisis. No me importa resolver el problema del hoy, de eso se encarga mi gabinete. Yo me encargo de ver para dónde vamos, porque la ciudadanía, como lo vamos a ver más adelante, necesita dos cosas: tener claro de que hay un capitán que dirige la nave y se encarga de que todo funcione, y un timonel que sabe dónde queda el norte. 5 posturas comunicativas en medio de una crisis. Aquí he querido rescatar los textos científicos porque me parece importante que en este tipo de charlas no nos quedemos en la casuística. La crítica permanente que le hago a muchos consultores políticos es que hablan desde la ocurrencia, la idea, el show. Y si bien la acción táctica es necesaria, el talento de nosotros es pensar estratégicamente, contemplar variables, partícipes, indicadores, establecer metas medibles, cuantificables y comprobables para finalmente completar un objetivo estratégico que sea mantener el poder. Punto. Todas las demás ocurrencias se las puedes dejar a los tácticos. De hecho, es el trabajo de ellos. Publicistas, diseñadores, productores audiovisuales. Son tácticos políticos. Pero el estratega político no tiene por qué pensar cómo va a ser el comercial. No tiene por qué definir cuál va a ser el eslogan de la campaña. Tiene que definir es qué quiere transmitir con el video, con el eslogan y con el posicionamiento de la marca. Y sobre todo, algo importantísimo en las campañas y que se nos olvida a todos: ¿cuál va a ser el mensaje que vamos a enviar? Entonces, primero hay que entender que hay sufrimiento y que los únicos que no sufren, o que los únicos que sufren, no son los ciudadanos. La ciudadanía, el que está allá, no es el único que sufre. El gobierno en una crisis también sufre, y sufre el gobernante. Y sufre porque es el que más tiene que trabajar para solventar la crisis. Pero también hay que reafirmarle a la ciudadanía de que hemos hecho bien las cosas en el pasado. Y que si bien, como pasó en muchos gobiernos, la crisis generada por el COVID los cogió a los 2-3 meses de haberse posesionado y no tenían nada que mostrar de éxitos de manejo de crisis, no necesariamente tenemos que mostrar que hemos sido exitosos en el manejo de la crisis, en la reafirmación. Podemos también mostrar que nuestra ciudadanía, nuestra herencia, nuestros antecesores, el pasado glorioso del que venimos, apelando a la historia de los pueblos, ha superado crisis igual de fuertes e incluso peores en el pasado. Ese es el concepto de reafirmación. Está difícil, pero no nos va a quedar grande. Ya nos pasó una vez, lo vamos a poder superar 2 veces. Compensación: inmediatamente hay que actuar en la solución del problema y en mitigar todos los problemas, las carencias y las dificultades que genera en nuestro pueblo. Eso se le olvida a los políticos. La gente quiere ver soluciones ya. Al político no le pagan para que eche un discurso, al político le pagan es para que dé soluciones. Porque el político teóricamente, o lo que reza la teoría democrática, es que de entre todos los conciudadanos en un gran universo, el político, el tomador de decisiones, es el más cualificado dentro de esos ciudadanos para liderar la agenda pública.
Y por esa razón, porque está más cualificado que yo, es más capacitado que yo, tiene más experiencia que yo, teóricamente entre comillas, es que él tiene el cargo de alcalde, gobernador o senador. Y no yo, porque no tengo su misma capacidad, experiencia y formación. En teoría debe funcionar así. Y por eso el ciudadano está en el derecho de exigir la compensación. Pero entonces no hay que quedarnos solo en el paliativo. Craso error, presidente de mi país pensó que dándole $40 bimensuales a la gente en sus tarjetas de débito, con eso iba a mitigar el problema. No, hay que generar todo lo que hemos hablado, la compensación, pero las acciones correctivas son las que nos van a permitir a futuro evitar que la crisis se vuelva a presentar. Y aquí quiero dejar un elemento muy valioso, y es hablar de los detonantes. Hay un elemento fundamental que la gente olvida. Las crisis siempre se van a presentar. El problema no es que se presente una crisis, Paola. Tú lo decías ayer. El problema del PRI es que no supo solventar las crisis y por eso perdió el respaldo popular. El problema no es que se te presente la crisis, el problema es no estar preparado para solventarla, para gestionarla, para llevarla a un buen fin. Y en ese orden de ideas, las acciones correctivas son fundamentales. Son las que te van a permitir de que la crisis, primero, no se vuelva a presentar por la misma causa, pero segundo, que una crisis inicial no sea un detonante de una crisis aún mayor. Lo que ustedes vieron al comienzo, linchamientos, saqueos, incendios, destrucción de la infraestructura pública de una ciudad de 3 millones de habitantes, que una ciudad que había venido trabajando los últimos 20 años en posicionar una imagen de una ciudad alegre, salsera, deportiva, capital de grandes eventos en el mundo de ciclismo, atletismo, fútbol, juegos mundiales, hoy sea reconocida simplemente como la ciudad donde se disparó la violencia a partir del paro, por una gestión de crisis mal llevada por la presidencia. Y en este punto de acciones correctivas me quiero quedar, por una sencilla razón. Todo se disparó porque el ministro no sabía cuánto valían 12 huevos. Y puede parecer irrisorio, incluso puede parecer hasta risible, pero en realidad la crisis se disparó porque un ministro no sabía cuánto valían 12 huevos. Y en una reforma tributaria que la gente no quería y que el Congreso ya no le iba a apoyar, que había nacido muerta, simplemente el presidente, en soberbia de poder, mantuvo la posición de que había que hacer la reforma tributaria. Reforma tributaria que a los 4 días de incendiarse el país retiró, pero ya no era suficiente acción correctiva para solucionar la crisis. Eso había generado dentro del sentir popular una cantidad de crisis, sentimientos, resentimientos y oportunidades políticas de la oposición para jugar con esas emociones de ira y descontento y movilizar a una ciudadanía que inicialmente apoyó muchísimo a la oposición y que hizo que cayera muchísimo la imagen no solo del gobernante, sino de las instituciones como la policía. Y finalmente, la apología, hay que pedir perdón. Si una crisis no está bien gestionada, si la crisis se presentó fue porque fuimos incapaces de controlar la crisis. Y la crisis tiene un concepto fundamental que quiero que recordemos. La crisis, para que nunca se les olvide, es una oportunidad de mejora desaprovechada, o dicho de otra forma, es un riesgo materializado. El riesgo siempre va a estar, el riesgo es inherente a la vida. Ahora lo vamos a ver. Discurso político exitoso, cita de Ann Utero 2020, y me he basado en estos 4 elementos puntuales del discurso político exitoso en la gestión de crisis. Honestidad y transparencia. Estamos en el marco de una sociedad hiperinformada, hiperconectada e hiperbombardeada por medios e influencias que generan todos los días contenido y que generan información veraz o falsa. Pero es una sociedad hiperinformada. Hoy, decir una mentira a la ciudadanía es un absurdo político. Hoy no estamos hablando de la ciudadanía que tenía que esperar a las 7 de la noche para que hicieran el noticiero para poderse dar cuenta de la verdad. Hoy estamos en una ciudadanía que directamente critica al gobernante en las redes sociales y solicita en acciones de tutela e incluso en derechos de petición electrónicos correcciones e incluso retractaciones de los mensajes de presidentes y ministros. Hoy mentirle y no ser honestos con la ciudadanía no es una opción en esta sociedad hiperconectada. Ser coherente. De nada sirve anunciar a las 10 de la mañana
una acción para mitigar la crisis y que tus ministros digan una cosa diferente a las 4 de la tarde. Hay dos opciones ahí, sencillas. O el presidente se hace respetar y se impone sobre esa decisión, o simplemente hace lo que debe hacer normalmente: quitar el switch, quemar un fusible y poner un fusible nuevo. Así de sencillo. Los ministros o secretarios, en el caso de México, tienen una costumbre bastante negativa, y eso se debe a errores de comunicación interna de gobierno, y eso es otro tema de otra conferencia. Pero el presidente lanza un mensaje y ellos contradicen o no ejecutan la orden que da el presidente en su momento. Entonces, ese tema de coherencia, lo que se dice versus lo que se hace, no el gobernante, sino su gobierno, es un elemento fundamental en la gestión de crisis y en la comunicación de las crisis. Controlado. Siempre el ciudadano quiere ver a alguien que tenga el control. A un político no le pagan para que opine, a un político le pagan para que haga. A un político no le pagan para que se queje y diga: es que a mí me tocó el periodo de la pandemia. De malas, viejo. Eso hace parte de los riesgos de presentarse a ser presidente, alcalde o gobernador. A ti te pagamos y te hiciste elegir fue para que nos lleves a un buen puerto. Y siempre el ciudadano quiere tener el control, quiere saber que él se puede desentender de la situación, porque hay una persona más calificada, más experimentada y más formada que yo, que en teoría está ahí para llevarme a un puerto feliz y yo quedarme sentado en mi silla del barco. Otorga empatía, emociones, esperanza sobre todo, y posibilidades de cambio y acción son las que necesita el ciudadano para entender que vamos a desarrollar con éxito el plan de gestión de crisis. Diferencia entre riesgo y crisis, sencilla, lo decía ahorita: la crisis es un riesgo materializado. Vivir es un riesgo en sí mismo. Todos conocimos las Torres Gemelas. Todos hemos oído de lo que sucedió en París hace unos años, en el teatro y en los restaurantes. Nadie ese día se despertó pensando que un avión iba a chocar contra su edificio o que unos locos con fusiles les iban a disparar mientras se tomaban un vino. Vivir es un riesgo en sí mismo. Venir hasta Monterrey, desplazarnos en un carro, es un riesgo en sí mismo. Pero tomamos medidas para mitigar y controlar los riesgos en la medida de las posibilidades. La diferencia entre un riesgo y una crisis es que el riesgo existe, pero la crisis se genera porque no fuimos capaces de evitar que se materializara ese riesgo. Si no estás dispuesto a correr riesgos, no gobiernes, porque gobernar en sí mismo en nuestros países de Latinoamérica no es solo un riesgo contra nuestra reputación, nuestra familia, nuestra paz y tranquilidad, sino también contra la persona humana, contra la integridad física. No se nos olvide que en mi país y en este país y en muchos otros países de Latinoamérica nos matan por pensar diferente. Conclusiones. Primera, tener un discurso político que esté a la altura de la situación. Si no estás preparado, no improvises, busca a quien sí esté preparado y que te pueda formar y que te pueda decir cuál es el elemento necesario para gestionar la crisis y cómo mostrar que no estás improvisando, sino que tienes un plan. Y si no tienes un plan, tienes a los mejores para ayudarte a gestionar. Entonces eso nos lleva a un equipo de crisis, entrenamiento. Los políticos no están solos. Los políticos se les olvida que ellos gobiernan con un equipo y no necesariamente los secretarios o los ministros son los más inteligentes del equipo. Para eso están los asesores, para eso están los altos consejeros, para eso están los consultores. Secretarios y ministros son fichas políticas, los otros tienen que ser fichas técnicas. Para los políticos o los consultores que puedan asesorar a un político, tengan claro eso. No se extrañen si el ministro o el secretario no tiene las respuestas. A ustedes, señores, les pagan porque estudiaron para tenerlas. Y ese es nuestro trabajo. Menos cámara, más lectura y escritura y preparar lo que el otro va a salir a decir. Tercero, anteponerse ante cualquier posible crisis, prevención, ya lo hablamos, hacer un diagnóstico íntegro del problema. En este me quiero detener. Qué berraco problema el de los políticos de que se dicen mentiras ellos mismos, que no hacen un diagnóstico veraz, que se mienten en el diagnóstico y no organizan, ni procesan y menos sistematizan toda la información recolectada a través de diferentes instrumentos de metodologías mixtas, cuantitativas y cualitativas, y que nos permiten tener información en tiempo real. Muchos leen las encuestas de forma sesgada.
Muchos ni les interesa ver las grabaciones de los focus group. Muchos, peor aún, no leen ni siquiera las entrevistas semiestructuradas. Si no tenemos un diagnóstico íntegro del problema, aunque nos duela la verdad, no vamos a tener una buena solución al mismo, porque el diagnóstico, si no está completo, la fórmula de resolución no va a ser eficaz. Quinto, establecer un plan de acción. Ya lo mencionamos, la no improvisación. El plan impera sobre la improvisación. Planear siempre va a ser mejor que improvisar. Siempre. A veces es necesario, pero no debe ser la regla, es la excepción. Sexto, nunca mostrarse como alguien que improvisa y no sabe lo que hace. Séptimo, toda crisis se supera con conocimiento y acción. Hay que estudiar. La consultoría política se estudia. La comunicación política se estudia. La estrategia política se estudia. Y hay que entender que se estudia desde dos fuentes. La estrategia militar tradicional, que es a partir de la confrontación directa para anular la voluntad de lucha del rival o el enemigo con el fin de anular la capacidad de hacer daño a mis tropas o mis intereses estratégicos, o las nuevas tendencias estratégicas vistas desde la competitividad, escuela Harvard e escuela también francesa, la estrategia del Océano Azul se la recomiendo mucho, donde necesariamente no tengo que anular la voluntad de lucha de mi rival, no tengo que anularlo y aniquilarlo. Puedo simplemente buscar un nuevo escenario donde construir un interés político, electoral, económico y social que no riña con los intereses de la competencia y me permita mantenerme en el tiempo, porque he encontrado un nicho inexplorado hasta el momento. Ese elemento que entra a reforzar muchos temas de cómo concebimos la estrategia, hay que apropiarlo en la política. Es que los estrategas políticos no nos podemos quedar en el discurso de siempre: dispositivo, composición, fuerza. El enemigo, ¿quién es? El tiempo en el que vamos a dar la confrontación y el terreno en el que vamos a pelear. Salgámonos de ahí y empecemos a capturar conocimientos de otras ciencias. Las ciencias están diseñadas para darnos elementos de acción y que podamos en el mundo contemporáneo entender que a partir de la especificidad del conocimiento podemos construir conocimiento ampliado que sea no exclusivo de una facultad o de un campo de conocimiento o de una ciencia, sino que se interrelacione con un mundo que cada vez está más interconectado y que cada vez requiere expertos que aporten a las soluciones sociales desde diferentes perspectivas y visiones. En la octava me quiero detener aún más. Buen manejo y monitoreo de medios y redes sociales. Sencillo. Busquen quién sabe manejar las redes, quién sabe hacer un control de medios, un media training, cómo salir a hablarle a los medios de comunicación. Y por favor, si no saben algo, no lo inventen. Entrénense para poder desviar la pregunta a un escenario donde usted por lo menos sepa algo. Que finalmente es mejor que digan: yo le pregunté por blanco y me contestó por gris, a que digan que yo le pregunté por blanco y me contestó una estupidez. Y hay políticos que no entienden que la consultoría política es como la medicina, como el derecho. Como hay abogados laboralistas, comerciales, administrativos, constitucionales y penalistas, pues también hay médicos ortopedistas, internistas, neurólogos, y así también hay politólogos, que no todos son consultores políticos, y los consultores políticos son expertos en oratoria, pero también en estrategia general, pero también en estrategia mediática, pero también en estrategia de redes sociales, pero también en construcción de equipos para la victoria. Y así hay diferentes especialidades. La todología no aplica en la gestión de crisis. 9. Ser eficiente a la hora de comunicar. Más claro no canta un gallo. Y 10. No olvidar que la política es comunicación. ¿Qué problema esto? Los políticos piensan que la política es imponer su posición y no se comunican con el fin de negociar las posiciones y llegar a un entendimiento de sociedad. No estoy hablando con esto de que tengamos que caerle bien a todo el mundo. En esto quiero ser enfático. Político que quiera caerle bien a todo el mundo es un político condenado al fracaso. Tú eres político, no eres un billete de $100, mi viejo. Tienes que entender eso. Y no necesitas el 50% para gobernar. Con el 38-40%
que en la difuminación electoral que expliqué al comienzo podamos lograr mantener como voto duro con base en un postulado ideológico, programático y que nos lleva a las siguientes elecciones es suficiente para mantenernos en el poder. Porque al fin y al cabo, vuelvo y lo digo, la política romántica yo no la hablo acá. Yo hablo de la política de la realpolitik, de la escuela que nos legó por allá en 1517 Niccolo Machiavelli cuando le hablaba al príncipe de Florencia con la verdad y no con la ilusión. Y estos 10 postulados salen, y este decálogo sale de los procesos investigativos que hemos hecho en Innopolítica a partir de nuestra construcción de conocimiento por ejercicios de difusión intelectual, publicaciones científicas, pero también de acción directa en los gobiernos que nos contratan para gestionar su crisis. Finalmente, quiero que tengamos en cuenta esto. No olvidar que la política es, en esencia, comunicación de intereses, principios, información y apoyo electoral. Por eso la política en medio de una crisis debe manejar un discurso exitoso y que sea capaz de permear y movilizar a la ciudadanía. Si creas un discurso y no movilizas a nadie, es como tener un carro con las llantas pinchadas, es como tener un avión sin motores. Muy bueno para la exhibición, pero no nos va a conducir al puerto feliz que requieren los ciudadanos contemporáneos. Quiero dejarles este mensaje. Entiendan que la política está llamada a que ustedes se metan con ella y que el ciudadano de a pie entienda que si no se mete con la política se va a meter con ellos. Y la política poética desapareció. Llegamos a la época de la realpolitik, donde no hay buenos ni malos, simplemente intereses de unos pocos por gobernar. Muchas gracias.